Muchas gracias, Dios les bendiga. No, tome un momento más para estar ahí en la presencia de Dios. Es un tiempo especial, ¿verdad? Y a veces su presencia es tan dulce en nosotros que no quisiéramos salir, sino quisiéramos quedarnos ahí por mucho tiempo. Pero le damos gracias a Dios porque en su misericordia nos visita, ¿verdad? Como cuando visitaba a Lázaro, Marta y María. ¿Cuántos habla la Biblia que Jesús visitara de esa forma? Muy pocos, ¿verdad? Y quiero que abran hoy sus Biblias en un pasaje muy conocido que se encuentra en Mateo 25 y versículo 14. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Mateo 25, 14. Dice, porque el reino de los cielos, dice, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, dice. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó 2 también. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Quiero que oremos en esta mañana y que le pidamos al Señor que Él nos hable una vez más en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo, por este tiempo que nos das de poder acercarnos a ti, de poder venir delante de tu presencia y buscar de ti, Señor. Háblanos el día de hoy, Señor, una vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tu palabra fluya, Señor, poderosamente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Fíjense que es un verso muy famoso, ¿verdad? O muy conocido, que lo hemos leído en muchas ocasiones y lo hemos visto hablar acerca de los talentos y cómo viene ese Señor que es figura de Dios, ¿verdad? Reparte talentos a cada uno. Y me llamaba la atención porque decía, según su capacidad, dice. Y a veces cuando nosotros analizamos nuestras vidas y nos vemos, muchas veces podemos reclamar al Señor, ¿verdad? Y decir, Señor, ¿y por qué a qué le diste más? Y a mí me diste menos. ¿Y por qué Él está recibiendo el doble de lo que yo tengo? Y aquí nos da una respuesta a la palabra, ¿verdad? Porque dice, no depende de Dios, sino depende de nosotros. Porque dice que dio a cada uno según su capacidad. Y eso me hace recordar también cuando la Biblia habla y comenta acerca de aquellas personas que Él sanó. Jesús va caminando en medio de Israel y se acerca a varias personas y le dice, conforme a tu fe te sea hecho, dice. Y entonces eso quiere decir que Dios tiene todo el poder y Él puede darnos todas las cosas abundantemente, dones, milagros, sanidades, provisión económica, todo. Para Él no hay nada imposible. Y en otro pasaje también habla el Señor y dice que ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero entonces, ¿qué hace la diferencia muchas veces entre un hijo de Dios que se acerca y busca, pero no logra alcanzar el milagro, ni logra alcanzar la bendición que anhela, y otro que sí lo alcanza? Y entonces yo decía, no depende de Dios, porque Dios dice en otro pasaje
que no quiere que ninguno se pierda, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces viene Dios y dice, bueno, la paga del pecado es muerte. Y Él dijo, bueno, yo voy a pagar por ese pecado del mundo. Y pagó lo más caro, lo más valioso que tenía, porque dice que dio a su Hijo unigénito por todos nosotros. Entonces, Él ya hizo todo. Pero ¿por qué no todos se salvan? ¿Por qué hay gente perdida? ¿Por qué hay gente que no se quiere acercar a Dios? ¿Por qué hay gente que anda en lugares de perdición? Incluso muchas veces hasta blasfemando. ¿Será que es culpa de Dios? ¿O es la decisión que cada uno tomó? Porque cada uno, y hemos escuchado mucho esa frase que dice que somos arquitectos de nuestro destino. Y lo vemos, y eso es algo que se me repite tanto a mí, porque yo digo, Dios traza un plan para Sansón, un destino de ser juez de Israel, de estar en un lugar de autoridad, pero él tomó la decisión de morir aplastado en el templo, porque fue él el que decidió, y con sus acciones y con todo lo que estuvo haciendo. Pero muchas veces nosotros venimos y le preguntamos a Dios, bueno Dios, ¿por qué él sí, por qué yo no? Porque a él le diste más y a mí me diste menos. Y no solo materialmente, sino en talentos, ¿verdad? Y me llamaba la atención también en este pasaje, que viene Dios y reparte. Yo decía, es como reparte hoy en el mundo. Porque hoy en el mundo vemos gente que tiene, hablando económicamente, ¿verdad?, unas fortunas grandísimas, pero así, han visto esos videos a veces en redes sociales. Mi hermano me compartió un video esta semana donde salen aquellas máquinas que tiran billetes, ¿verdad? Están saliendo todos los billetes. Y hay personas que tienen grandes fortunas. Hay otros que también están muy bien, pero no tienen para hacer así los billetes como esa máquina. Y otros que tienen menos, solo para sobrevivir. Y eso hablando en el plano económico. Pero también se refleja en otros aspectos, ¿verdad? A veces se refleja en los talentos, en los dones que Dios reparte. Y una de las primeras cosas que yo veía era que viene Dios y le reparte al primero 5 talentos. Y luego el siguiente, y el número 5 es un número muy especial, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla de 5 ministerios, nos habla de un número de gracia en el cual Dios le reparte a esas personas. Dice, han alcanzado la gracia y el favor de Dios. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le escribe a otras personas y dice, gracia, dice, de parte de Dios. Y esa gracia nos habla de un favor, de un don inmerecido, de algo que Dios viene y derrama sobre nuestras vidas. Pero el siguiente que recibe dones, dice que recibe solo 2 talentos. Y entonces ahí ya empezamos a ver lo que tanto se ha hablado hoy en el mundo, ¿verdad? Hemos visto movimientos que se levantan y dicen, no, es que la desigualdad social, y empiezan a tratar de fomentar ese sentimiento en las personas y a tratar de levantarlos y decirlo, no, vamos a estar igual todos. Y al final logran estar todos igual, pero no a 5, sino logran estar igual a 0.5 o a 0.2, porque lo hemos visto. Pero si vemos acá, vemos que la repartición que se hace, podríamos decir que humanamente o vista desde el punto de vista nuestro, podríamos decir que es desigual, ¿verdad? Porque le da al primero 5 y al segundo le da 2. Era menos de la mitad. Si le hubiera dado 2.5, hubiera sido la mitad. Pero le está dando menos de la mitad.
de lo que había recibido el primero. Y luego viene y el tercero recibe 1, que era la mitad de lo que había recibido el segundo. Entonces, si nosotros nos detenemos muchas veces a ver a nuestro alrededor y en lugar de disfrutar lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? En lugar de decir, gracias Señor, por ejemplo, hoy con este lugar que Dios nos da, ¿verdad? Podríamos tomar una actitud de decir, es que no tenemos piso de mármol, no tenemos una gran pared de madera, de caoba barnizada ahí atrás, y podríamos ponernos a ver nuestras carencias, ¿verdad? Lo que nos hace falta. Y podríamos ir al África, a algún lugar lejano, y quizá ahí hayan misioneros bajo el sol y bajo aquel gran calor de África, y están, como en esta parábola de los talentos, en 1. Y otros templos que vemos, y que a veces vemos por televisión, y que incluso existen aquí, están en 5. Pero si nos ponemos nosotros a ver lo que no tenemos, a ver lo que tienen los demás, y va a surgir o puede surgir en nosotros un sentimiento de envidia, y que la Biblia también lo habla, ¿verdad? Y menciona la Biblia y dice, ¿quién podrá permanecer delante de la envidia? Dice. Porque miren cómo es la envidia, ¿verdad? La envidia viene y la Biblia lo habla y corroe a las personas y genera un sentimiento negativo hacia las personas con las cuales se está comparando, y dice, miren, si hasta salen en internet y nosotros ni electricidad tenemos en donde nos reunimos. Cosas como ese estilo, ¿verdad? Y luego dice, ¿quién podrá permanecer delante de la envidia? Porque es un sentimiento muy negativo que se levanta. Y es negativo cuando se levanta en contra de nosotros. Porque la persona que tiene ese sentimiento de envidia va a empezar a tratar de hacer de menos a los demás. No, es que él tiene mucho porque le dieron más talentos. Y como queriendo menospreciar la repartición de dones que Dios hizo, o solo por poner un caso, y de ahí muchos más. Pero entonces la Biblia también habla acerca de la envidia, que podemos ser víctima de ella. Y por eso yo decía, ¿cómo fue de sabio Jesús? Porque Jesús se reunía con 5,000, enseñaba a 5,000, pero habían cosas que las iba dosificando con círculos más cercanos, ¿verdad? Venía y decía, bueno, este círculo es más cercano, a este les voy a explicar la parábola. Este otro círculo es más cercano y a esto los voy a llevar al monte de la transfiguración. Y podríamos decir, depende de Dios. ¿Será que Él no quería llevar a todos? Y volvemos otra vez al inicio, cuando habla el Señor y dice que Él quiere que todos se salven y todos procedan al arrepentimiento, pero no todos lo están haciendo. Entonces depende muchas veces de nosotros. Decía un pastor, enseñaba, y hay un pasaje muy lindo que habla Jesús y dice, los que aprendieron del Padre, dice, esos son los que vienen a mí, dice. Ahora, qué interesante eso, porque ¿dónde aprendimos del Padre? ¿No fue en esta vida? Y a veces hay personas que dicen, es que esto como que ya lo hubiera vivido, ¿verdad? Y hablamos de esos famosos déjà vu. Pero cuando seguimos viendo en la Biblia, dice en Efesios, por ejemplo, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces ya existíamos como un ente espiritual antes de la fundación del mundo. Aprendimos del Padre y el que aprendió vino. Pero Él no limitó en decir, no, usted no puede entrar a la escuela del Padre. No, pasen, todos los que quieran, entren. Pero no todos estamos aprendiendo de igual forma. Algunos aprenden más y alcanzan más. Y a veces aprendemos menos y alcanzamos menos de Dios, ¿verdad? Como lo que hablábamos, creo que el miércoles en el discipulado,
que a veces tenemos un aparato como el televisor, ¿verdad? Y no sabemos todas las funciones porque no hemos leído el manual. Y en la vida nos pasa lo mismo, ¿verdad? Tenemos un manual que es la Biblia y no lo hemos estado leyendo. Y por eso nos perdemos de cosas que Dios tenía para nosotros. Y por eso dice la Biblia, mi pueblo perece. Pero no por mí, dice Dios. No perece porque yo no haya provisto todo. Porque yo haya enviado la salvación. Porque haya enviado la palabra. Porque dice que la palabra de Dios ha salido y ha recorrido toda la tierra. Pero depende de nosotros, cómo escuchamos. Viene el sembrador y tira la semilla. Pero no todos se disponen para hacer buena tierra. Entonces viene Dios y nos habla, porque puede surgir ese sentimiento de desigualdad, ¿verdad? Sí, porque a él más, porque a mí menos. Y puede surgir la envidia en otros hacia nosotros, o puede surgir la envidia en nosotros hacia otros que estamos viendo alrededor. Y eso no es bueno, ¿verdad? Porque dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Y los frutos que deberíamos estar dando, como hablábamos al inicio, dice, son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Pero a veces, en lugar de manifestarse esos frutos, se manifiestan en nuestra vida frutos de la carne, ¿verdad? Ira, enojo, maledicencia. Y entonces viene Dios y nos quiere recordar y nos dice, no, esos no son los frutos. Y nos tiene que regresar para decir, recuérdate, por sus frutos los conoceréis. Y entonces nos tiene que volver a hacer regresar y ponernos en los frutos que son de su Espíritu Santo. Entonces, en esta primera parte hemos visto que hasta Jesús habla en otro pasaje y dice, a los pobres siempre los tendréis, dice. Entonces habla de que aún en los países más desarrollados, los países más industrializados, hay gente pobre, hay gente en necesidad. Entonces todas esas corrientes que han surgido de desigualdad no tienen cabida en la palabra de Dios, porque viene Dios y aún Dios lo ha establecido así, ha repartido talentos en diferente proporción, pero es porque depende de nosotros. ¿Se recuerdan que estudiábamos, por ejemplo, de aquella mujer que era esposa de uno de los hijos de los profetas? Y entonces viene el profeta y le dice, ve y pide vasijas vacías prestadas, porque ella solo tenía una vasija de aceite, y llénalas con esta vasija y el aceite no dejará de fluir. Pero ¿quién puso la medida de lo que podía seguir fluyendo de aceite? Fue ella, porque ella dijo, bueno, yo creo que con eso estamos. Tal vez hizo cuentas y dijo, vamos a ver, cada botella de aceite sale a tanto, si vendiera todas estas lo multiplico, no, ya, ahí ya pago lo que debo y hasta me va a sobrar. Entonces, quien puso la medida fue la mujer, fue ella. Yo me recuerdo que mis hijas se acercaban a veces conmigo y me decían, mira papi, yo me gustaría tal cosa. Por ejemplo, un teléfono de esos tan caros, ¿verdad? Y tan bonitos. Y yo no tenía el dinero muchas veces, y yo les decía, pero en lugar de decirle, miren la actitud, ¿verdad? Porque en lugar de decirle, ¿cómo vas a pensar? No, si ahorita no tenemos para eso, ¿cómo se te ocurre estar pidiendo eso? Y yo ¿saben qué decía yo? Yo le decía, mija, yo no tengo, le decía yo no puedo, pero si tú tienes fe y tú puedes creer, Dios puede dártelo, le decía yo. Y Dios me puede proveer a mí para dártelo. Y entonces esa debe ser nuestra actitud delante de Dios, ¿verdad? Porque Él hace de la nada, como veíamos cuando veíamos en Isaías, que dice, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, dice. Entonces Él agarra un cero
y lo multiplica por algo, y solo en las matemáticas de Dios ese cero se multiplica por una cantidad grande. En las matemáticas de el álgebra de Baldor, famosísima, y todas nuestras matemáticas seculares, cualquier número que multipliquemos por cero va a ser cero. Pero en Isaías él viene y habla y dice, yo multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna, dice. Y cuando estaba hoy ahí en la alabanza, yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo es Dios de lindo? Porque muchas veces, y me hacía sentir eso en mi corazón, que decía, bueno, decía yo, hoy estamos aquí, pero sentía como cuando Dios está a punto de hacer algo por lo que hemos estado pidiendo, algo por lo que hemos estado clamando, por lo que hemos estado buscando, pero estamos ya en el último punto final. Yo me imagino a esa viuda de Sarepta, dijo, bueno, mijo, mira, solo esto nos queda, yo creo que ni siquiera nos va a alcanzar para comer bien esta última vez, solo es un poco de aceite y un poco de harina, es lo último que tenemos y ya no tenemos nada más, ya agotamos todo, ya vendimos la tele, ya vendimos el microondas, ya agotamos todos los recursos humanos. Pero en ese instante que ellos creían que habían llegado al fin, que todo se había acabado, venía caminando un profeta en dirección a ellos. Y hoy yo en mi corazón estaba ahí parado en medio de la alabanza, yo decía, yo sentía, ¿cuántos estaremos hoy en esa posición? Como la viuda de Sarepta, en lo último, en el final ya donde ya ni oro, porque hoy sí ya perdí toda esperanza, esto se terminó, sin saber que ahí venía la respuesta de Dios, caminando en forma de hombre, y todavía llega y le dice, dame de comer. Ay Dios, si supieras. Pero el milagro estaba a punto de realizarse. Y me imaginaba también aquellos discípulos en la mar, en medio de la tormenta. Y yo le preguntaba un día al Señor y le decía, Señor, qué interesante, le decía yo, realmente, porque tú pudiste haber llegado a la primera vigilia. Yo me imagino a todos los apóstoles de Jesús, quizá alguno agarrado del mástil y sacudido de un lado a otro, y, Señor, ayúdanos, sálvanos, gritando y clamando, y nada. Primera vigilia, se termina la primera vigilia y nada. Bueno, tal vez en la segunda clamemos más fuerte, a ver, juntémonos aquí y tomémonos de las manos, pidámosle al Señor que traiga una respuesta. Segunda vigilia y nada. Bueno, tal vez a la tercera vigilia y vamos y clamemos. Cuarta vigilia, Padre, y no sé en qué circunstancia, agotados, desfalleciendo, pero cuando ellos creían que todo había terminado, viene también, así como venía el profeta Elías, la respuesta de Dios caminando. Ven alguien caminando sobre el mar de una forma sobrenatural. Y yo le decía hoy al Señor, y no sé, sentí algo tan especial de parte de Dios, que yo le decía, Señor, hoy me siento, le decía yo, así, tal vez hemos creído en muchas circunstancias, en muchas situaciones, que ya no. A veces en las empresas ustedes ven que hay cuentas que dicen, no, esa cuenta es incobrable, ya agotamos todos los recursos, todas las instancias, dicen, entonces vamos a declarar esa cuenta incobrable. Y a veces estamos así, a punto de declarar como cuenta incobrable, cuando viene Dios y ¿qué es eso que viene ahí? ¿Y qué es eso que viene ahí? Y decía una persona, cuando más oscuro está, es porque está a punto de amanecer, decía ella. Y yo sentía hoy que hoy nosotros estamos a punto de amanecer en muchas cosas. Yo no sé cuál ha sido la tormenta de tu vida.
Yo no sé cuál ha sido la noche oscura de tu vida, porque Dios trata de diferentes maneras, ¿verdad? A veces es económico, a veces es salud, a veces es familiar, a veces es emocional. Hay tantas formas, pero cualquiera que sea, yo quiero decirte hoy, y no de parte mía, sino que lo siento fuerte de parte de Dios, que estamos así, de ver aparecer caminando la respuesta de Dios en nuestras vidas. Porque entonces dice la palabra que por la noche será el lloro, dice, pero al amanecer vendrán cantos, gritos de alegría, dice. Y entonces viene Dios y quiere cambiar ese lamento en danza, en baile, en felicidad. Porque dice, como habla el Señor en su palabra, dice, entra en el gozo de tu Señor. No vemos que Él diga, entra en la dura prueba y en la dificultad de tu Señor. No, dice, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, dice. Y eso es lo que sigue aquí en la palabra. Y quiero que sigamos acá en este pasaje de Mateo, porque miren entonces lo que dice. Viene el Señor, les deja los talentos y ahora regresa para hacer cuentas con ellos. ¿Qué talentos nos ha dado el Señor a nosotros? Nos ha dado talentos. Fíjense que la Biblia habla y dice que Dios vino y repartió talentos de diferentes formas, dice. No todos tienen que predicar, ni todos tienen que cantar, ni todos tienen que administrar, ni todos tienen que profetizar, sino que Él vino y repartió en cada uno un don especial. Y lo hablábamos el miércoles, porque decíamos que muchas veces los miembros que no se ven y que pareciera que no están haciendo nada, y a veces ni tienen reconocimiento, ¿verdad? A veces cuando uno se para aquí a compartir la palabra y a predicar, hay personas que se acercan y, gracias por la palabra, qué lindo. Y es un reconocimiento y uno se siente bien porque ve que la palabra se está cumpliendo y está llegando. Pero a veces hay quien intercede, y hablábamos el miércoles, en su cuarto, y nadie lo ve y nadie lo reconoce, y nunca nadie le dice, la que bien intercedió el jueves en la noche solo en su cuarto. No, porque no lo vio. Pero el corazón no se mira, y el corazón es tan esencial en el cuerpo de Cristo. Quizá por internet, por nuestros canales sociales, haya gente orando por nosotros. Haya gente que quizá no puede venir. Han venido personas adultas, grandes, que yo digo a veces tal vez se les dificulta venir solas. Y tal vez no las vemos muchas veces acá, pero tal vez nos están viendo por internet y están orando. Y están intercediendo y están pidiendo por nosotros. Y entonces Dios ha repartido talentos a cada uno y nos ha dado a todos un talento de parte de Él. Dice algunos profecía, algunos. ¿Y para qué? ¿Por qué ha hecho Dios así? Para que todos nos necesitemos como cuerpo. Por eso dice, la mano no le puede decir al pie, es que pie no haces nada, ¿verdad? Nunca te he visto pintando. Algunos sí pintan con el pie, ¿verdad? Hemos visto ahí en redes sociales que gente que no tiene brazos y agarra entre los dedos del pie un pincel y empieza a hacer una pintura muy bonita. Pero el pie tiene otras funciones, la mano tiene otras funciones. Pero Dios repartió a todos. Pero ahora viene el Señor y nos deja ver en este pasaje que Él nos va a pedir cuentas en un momento. Nos va a llamar y nos va a decir, bueno, ya regresé, les dejé unos talentos. Miren qué bonito, porque el nombre de la moneda, porque aquí cuando habla de talentos, hablaba de unas monedas que tenían un peso en plata. Pero qué interesante que también
se puede referir a talentos que nosotros podemos tener. Fíjense que a veces el tener esa facilidad de amistad, el ser amigo, el tener esa facilidad de comunicación, es un don también, es un talento para hablarle a otros, para invitarlos a la iglesia, para invitarlos al grupo, venir. Y podríamos decir, bueno, él no canta, no predica, pero tiene ese don de amistad y trae gente. Entonces va a venir Dios y va a pedir cuentas de esos talentos. Y viene el primero y dice, trabajé los 5 talentos que me diste y ahora gané otros 5 y ahora tengo 10. Imagínense, había multiplicado sus talentos al doble. Luego viene el de 2 talentos y eso me gustó porque el de 2 talentos, en lugar de estar viendo, ay, si aquel tiene 5, si pues, ¿cómo no va a prosperar si tiene más del doble de lo que yo tengo? En lugar de quedarse en esa crítica y en lugar de quedarse viendo lo que no tenía, vino y trabajó lo que tenía. Veíamos a aquel muchacho que dijo, no se puso a pensar en lo que no había. Miren, ahora qué vamos a hacer para alimentar estos 5,000. Y él dijo, bueno, mis talentos son limitados, pero lo limitado y poco que yo tengo, lo voy a llevar delante de Dios y Él lo puede multiplicar. Entonces sacó el talento, que eran esos 5 panes y 2 pececillos, lo sacó y lo presentó delante de Jesús y Él se encargó de multiplicarlo. Pero luego llega con el último, el que tenía solo un talento. Y lo que me impresiona es que dice que él tuvo temor, dice, tuvo miedo. Fíjense que en la parte de los negocios, yo he tenido muchos negocios y he quebrado con muchos negocios muchas veces. Me recuerdo que cuando estaba en la universidad, Dios me permitió tener un car wash en la entrada de la universidad. Tuve una venta de tarjetas y regalos, de esos donde venden globitos, y me han encantado los negocios, me gustan los negocios. Dios pone muchas veces el querer como el hacer, ¿verdad? Y también mis abuelitos, mis tíos han sido personas de empresa, de comercio, y me ha gustado. Pero fíjense que una de las peores quiebras que he tenido, recuerdo yo, fue un café internet que tuve en Quetzaltenango. Y fue una quiebra muy fuerte porque había utilizado un préstamo que también era muy fuerte. Y entonces, esas situaciones a veces difíciles pueden dejar traumas en nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, viene una persona que le ha ido mal en su relación interpersonal, le ha ido mal con alguien del sexo opuesto, y entonces crea un trauma en su corazón, y lo hemos visto ahora mucho, y entonces dicen, no, es que yo ya no creo en los hombres, dicen muchas mujeres, ¿verdad? Y dicen, entonces mejor me voy a buscar otra mujer. Y eso está pasando hoy en el mundo, ¿verdad? Y hombres también que pasan en lo mismo, porque hay traumas que se crean, que dañan el corazón y entonces generan un temor. Y entonces yo veía aquí que el que tenía un talento, dice que sintió temor, dice. Y fíjense que ahora yo muchas veces, a veces he pensado en negocios y digo, bueno, tengo un negocio de venta en línea, y a veces digo, bueno, le voy a meter publicidad en redes, y ya cuando le voy a meter publicidad, ay, pero ¿y si no recupero? Viene el temor y dice, nada más voy a gastar y no voy a recuperar la inversión, y ese temor viene y crea una parálisis y no nos deja avanzar a lo que Dios nos está llamando.
Y entonces viene este que siente temor, además tiene una idea equivocada de parte de Dios, porque es figura de este dueño de los talentos. Y él dice: sé que eres hombre duro, que cosechas donde no has sembrado, que recoges donde no esparciste. Imagínense qué triste de que hay alguien que ha creído en nosotros, que tiene una buena disposición hacia nosotros, una buena actitud hacia nuestra vida, y viene y dice: bueno, mira, no te puedo dar más porque estás aprendiendo, ¿verdad? Entonces te voy a dar un talento para que te empeces a entrenar. Y él está con toda la buena actitud, y viene él y le sale con que: no, es que lo que pasa es que como yo sé que eres malo. ¿Cómo se ha de haber sentido? ¿Cómo se ha de haber sentido el dueño de los talentos de ver la mala, no es mala imagen, sino el mal concepto que esta persona tenía de él? Fíjense que a veces hay gente que uno quiere, que uno tiene en alta estima y que uno aprecia, y a veces esa persona, por alguna X, Y razón, en su percepción, piensa mal de uno. Y piensa: no, es que como yo sé que yo le caigo mal a usted, ¿verdad? Y no es así. Y eso le pasa a este de un talento. Tiene una mala percepción del dueño del talento, tiene temor, y entonces este temor hace que tome el talento y lo entierre. ¿Cuántos talentos hemos escondido? Y yo les he dicho, a mí me ha pasado, ¿verdad? A mí me pasó. Por mucho tiempo he escondido talentos, he huido del llamado de Dios en muchas cosas. Y lo que les decía hace un momento de los negocios, ¿verdad? Señor, ¿y no será que mejor me dan más negocios? Y Dios tiene un plan, porque dice la Biblia que así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos, dice, y sus caminos más que nuestros caminos. Entonces, aunque nosotros tengamos una idea acerca de nosotros, de lo que queremos hacer, de lo que quisiéramos realizar, Dios tiene un plan distinto y que es mucho mejor, y que no lo vamos a entender hasta que estemos dentro de ese plan. Pero entonces, en este proceso, muchas veces venimos y enterramos los talentos. O muchas veces venimos y nos enterramos nosotros mismos como talento. Porque dice la Biblia que estaba Elías y le manda a escribir Jezabel, ¿verdad? Así me haga Dios y aún me añada, si mañana a esta hora no estás como uno de mis profetas. Y el profeta, que había derrotado a cientos de profetas de Baal, siente temor, lo mismo que sintió este de un talento, y sale huyendo de Jezabel y pide morirse. Pero después de que llega Dios y lo levanta y lo alimenta y le dice: no, largo camino te falta, y todavía tienes que ungir a un profeta, todavía tienes que ungir a un rey. Y otra vez volvemos a lo mismo, que muchas veces cuando nosotros creemos que hemos llegado al final, viene Dios y dice: no, este no es el final. Todavía te falta ungir a Eliseo. Y todavía te falta ir a ungir a tal rey de Israel. Y entonces viene Dios y va a sacar a Elías de una cueva. Porque luego en otro pasaje de la Biblia, y ya no lo vamos a leer por tiempo, pero es un pasaje también muy conocido, que habla el Señor y dice: no se enciende una lámpara, dice, y se pone debajo de la mesa, dice, sino que se pone en alto para que alumbre a muchos, dice. Pero ahora lo vemos, y lo vemos también en las redes sociales, ¿verdad? Y hablábamos ayer, cabal con Mauricio y Jackie, de que a veces en redes sociales vienen y llueven las críticas, ¿verdad? Del mismo pueblo de Dios en contra del mismo pueblo de Dios. Y entonces muchos sienten temor y se encuevan.
se apartan, ya no se exponen por el temor a que dirán, por el temor a la crítica. Y entonces viene Dios y nos habla ahora y nos dice que debemos salir de esa cueva, como llamó a Elías, que estaba escondido en una cueva, y le habla y le dice que tiene que salir de ese lugar, que le falta terminar en su ministerio, y que hace un tiempo o unos versículos atrás le pidió morirse, pero que él no va a morir, sino que va a ser arrebatado al cielo. Entonces miren todo el plan, cómo los planes de Dios no son como nuestros planes, o no son como el plan del hombre. Y ahí está Moisés también en su propia cueva. Porque viene Moisés y dice, bueno, ya estoy listo para liberar al pueblo de Israel. ¿Dónde está? Ah, usted egipcio, ¿qué se cree? Y ¡clac! Lo asesina, lo entierra en la arena, se va al palacio, y cuando alguien le dice, sé lo que hiciste el verano pasado, como aquella película, ¿verdad? Cuando le dice, sé lo que hiciste el verano pasado, entra temor en él, sale huyendo al desierto, y ese desierto se convierte en su cueva. Se va a hacer otra cosa que no era el plan de Dios, el propósito de Dios, a lo que Dios lo había llamado. Y está el caso de David también. Lo habían llamado a reinar. Dice, ay, qué bueno, ya estoy aquí en el templo, gloria a Dios. Y yo me imagino que él miraba todo, ay, Dios me ungió por rey. Sí, de plano todo esto, ya, qué bueno, ¿cuándo me irán a dar posesión? Y a veces estamos así, ¿verdad? Impacientes. Y no era el tiempo. Igual que Moisés le dijo, sí, vas a estar aquí, pero todavía te falta pasar por una cueva, por la cueva de Adulam. Entonces, quizá nos va a tocar pasar, quizá nos ha tocado, quizá estamos en alguna cueva el día de hoy. Pero Dios quiere primero que sepamos que esa cueva no va a ser para siempre. Que quizá Jezabel quiso poner temor en el corazón de Elías para que saliera huyendo. Que quizás Saúl quiso clavar con una lanza a David en contra de la pared para que saliera huyendo. Quizá la guardia de Egipto puso temor en Moisés para que saliera huyendo. Pero va a llegar un momento en que esa huida y en que esa cueva va a terminar. Y Dios quiere que nosotros, que tú y yo, volvamos otra vez a brillar con esa luz que Dios puso, porque dijo, no se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino que se pone en alto para que alumbre a todos. Y dice aún más Jesús, y se atreve a decir, y dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, Dios nos ha llamado a ser humildes y a tener una actitud sencilla en nuestro corazón, y lo hablábamos también el día de ayer. Pero a veces cuando vemos, dice, vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. Ser humildes no significa que nos sintamos menos de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y por eso es que el apóstol Pablo, me parece que habla también y dice, nadie tenga mayor concepto de sí, pero tampoco menor que sí. El enemigo quiere venir a poner un concepto menor. Cuando vemos, y hablábamos por ejemplo ese caso de los salmistas, que cómo lo critican, y con todo respeto lo digo, porque miren, unos insultos tan fuertes, sí, es que usted salmista no le llega ni a los pies a su papá. ¿Qué están haciendo? Están tratando de destruir su autoestima, tratando de destruir el valor que Dios le puso, menospreciándolo, menospreciando el talento, menospreciando el don de Dios para inhabilitarlo, para hacer un estorbo a la obra de Dios. Pero entonces ahí es donde viene Dios y se levanta y dice, Dios es un Dios de amor, pero también dice Dios es Jehová,
de los ejércitos, Dios fuerte y poderoso en batalla, dice. Y yo le decía ayer a Miriam, ¿cómo es que nosotros como hijos de Dios nos ofendemos muchas veces cuando vemos esas cosas? Decimos, es que de una vez se pasa. Cómo menosprecia a este siervo de Dios, cómo lo quiere humillar, cómo lo quiere hacer de menos, anularlo. A nosotros nos molesta. Y yo pensaba ayer y decía, ¿qué pensará Dios? ¿Qué dirá Dios cuando viene y alguien quiere estorbar su obra? ¿Será que la va a estorbar? No la va a estorbar, a menos que nosotros dejemos. A menos que nosotros digamos como de un talento, sentí temor o sentí envidia porque tiene el doble. Solo nosotros. Y por eso era que el apóstol Pablo viene y le escribe a Timoteo y le dice, no le dice, mira, cuídate del diablo, mira, cuídate de... Le dice algo muy interesante, dice, cuídate de ti mismo, dice. Porque muchas veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Nosotros somos los que a veces tenemos un mal concepto de Dios. Como él, de que dice, eres duro y cosechas donde no siembras. Pero entonces viene Dios y nos habla ahora. Y yo decía, yo estoy impresionado, impactado, agradecido. Y a la vez digo, todo lo que Dios ha estado hablando a este lugar y a esta iglesia y a este ministerio, los que nos ven por internet, yo digo, Dios está preparando. Dios está como diciendo, bueno, pues ahorita se armó aquí. Ahorita se va a armar. Pongan la mesa, pongan los platos, pongan ahí los picheles de bebida en el centro. Ahorita va a entrar la comida. Empiecen a tomar asiento. Así siento como que Dios estuviera haciendo. Porque está enviando su palabra y está sirviendo. Y entonces quiero leer ahora, miren lo que dice. Viene el Señor y dice, que lo hubieras metido al banco, dice, por lo menos, dice, hubieras dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo mío más los intereses, dice. Miren, sí le devolvió lo de él, no quedó en deuda con él, pero no le produjo nada. Y le dice, aunque sea intereses, me hubieras dado. Y entonces viene y dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Ya yo hubiera hecho una pausa y me imagino a don Ramón, así como, con permisito, me imagino a don Ramón apareciendo así en escena, y digo, ¿cómo está eso? ¿Cómo que aquel que tiene... Y me imagino hasta la voz así mexicana, ¿cómo está eso? Que aquel que tiene 10 le vas a dar otro. ¿Por qué no me das a mí que tengo 4, así ya tengo 5? Porque miren cómo nuestra lógica funciona de esa forma muchas veces. Pero viene Dios y aquí nos manda un mensaje tan interesante. A veces yo le decía al Señor, tan difícil de comprender en nuestra mente humana. Le quita al que no tenía, al que no produjo. Y en lugar de darle, yo hubiera dicho, bueno, ¿saben qué? Entonces, bueno, tú el de 4, para que no estés tan disparejo, aquí está, pues, te vamos a dar otro, el que le quitamos a aquel. Porque aquel no necesita, tiene 10, está sobreabundado. Pero Dios no piensa así. Viene Dios y dice, bueno, le quitamos a él y se lo vamos a dar al que más tiene. Y eso me impresiona. Y entonces dice en el verso 29... Mateo 25, 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más, dice. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, dice. Y eso nos confronta. Yo le decía en una oportunidad, hablaba con Miriam también y no me recuerdo con quién más. Yo le decía, no, por eso hay que tener, decía yo. Por eso hay que tener. Porque Dios está enviando un mandato, que ha confiado un talento, ha confiado 2, ha confiado 5. No importa la cantidad que haya confiado.
Lo importante ahora es qué vamos a hacer con ese talento. ¿Lo vamos a multiplicar, lo vamos a reproducir o lo vamos a enterrar? Entonces viene Dios y quiere que lo multipliquemos. Y esto que es difícil de entender, yo le decía, Señor, bueno, entonces si hay que tener, ahora, ¿cómo puedo tener? Le decía yo. Yo le hice esa pregunta al Señor y le hacía esa pregunta, Señor, yo quiero tener. Yo no quiero estar como el de un talento. Y quiero tener más para que me den más. Y quiero añadir más funciones. Y miren, yo me imaginaba, por ejemplo, a Leonardo da Vinci, que es un caso tan famoso, ¿verdad? Pintor, escultor, científico, inventor, tantas cualidades que iba agregando, pero no enterraba sus talentos. Y tal vez alguien podría decir, ¡ay, qué ridículo ese Da Vinci! Aguántense que un helicóptero, aguántense que un objeto volador. Pero hoy en día, todos esos inventos, todo eso que podría parecer ridículo a la vista de otros, es de reconocimiento mundial y público. Y por eso yo me imaginaba al apóstol Pablo, cuando decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Fíjense que a veces yo he visto en partidos de fútbol, se ponen unos gorros ridículos, horribles y feos. Bueno, creo que me excedí, ¿verdad? Pero no están tan bonitos. Y se ponen también ropa, brincan, a veces hasta están bolos, a veces hasta hacen clavos, como decimos, ¿verdad? O hacen, no sé cómo decirlo para que entiendan, ridiculeces, pero no les importa. Y la gente que los está viendo tampoco. Y tampoco nadie los critica. Y ahí están todos, sí, nuestro equipo, y saltando y haciendo todo. Pero a veces en las cosas de Dios nos da pena hacer el ridículo. Nos da pena ser expuestos, ser señalados, ser, vituperados, como dice el apóstol Pablo. Pero entonces viene el Señor y dice, bienaventurados sois cuando sois vituperados por causa mía, dice. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque de la misma forma vituperaron a los profetas antes que a vosotros. Y entonces eso nos llama nuevamente, hace el llamado de Dios para decir, despiértate tú que duermes, despiértate tú que estás en la cueva, despiértate tú que estás escondiendo y enterrando los talentos y sal, tráelos delante de Dios. Es que es muy poco, son solo 5 panes y solo 2 pececillos y son 5,000 personas, no va a alcanzar. No, trae lo que tengas, porque lo poco que tengas, Dios lo va a multiplicar. Y lo hemos dicho con este lugar, que viene Dios y ha provisto y ha multiplicado para pagar este lugar, porque gracias a Dios pues nos ha dado un buen precio, pero tampoco es tan buen precio, es un precio que hay que pagar, pero ve Dios la disposición y va a hacer lo demás. Entonces, ¿cuántas cosas hay así en tu vida hoy? ¿Cuántas cosas hay que has dicho quizás, es que mis recursos son muy pocos, no lo voy a lograr, no va a alcanzar? Dios quiere hoy que traigas eso poco que Él te ha dado, y vas a ver cómo eso poco a tu vista, que a tus ojos parece poco, Dios lo va a hacer mucho y lo va a multiplicar. Por eso es que cuando vemos, por ejemplo, veíamos, gracias a Dios nosotros aún no somos tan famosos
como esos salmistas que comentábamos, ¿verdad? Gracias a Dios aún no tenemos haters en las redes de esa forma. A veces surgen otros haters, pero gracias a Dios no de esa forma. Pero yo decía que cuando esas personas le digan, es que tus talentos son muy pocos, gloria a Dios, porque los 5 panes y los 2 peces eran bien pocos y Dios los multiplicó. Y entonces eso es lo que quiere Dios, que traigamos delante de Él lo poco que tenemos y Él lo va a multiplicar. Y quiero finalizar leyendo Proverbios 11:24. Y va a ser el último versículo que leemos hoy. Proverbios 11 y versículo 24. Porque yo le decía al Señor, entonces, yo quiero tener, le decía yo. Porque dice, al que más tiene, más se le dará. Y entonces yo fui con el Señor y le dije, Señor, yo no quiero tener poco, quiero tener bastante para poder ser multiplicado. Y entonces miren lo que dice Proverbios 11:24. Hay quienes reparten, dice, y le es añadido más, dice. Y hay quienes retienen más de lo justo y vienen a pobreza, dice. Pero no quiero que lo veamos hoy como económicamente, ¿verdad? Porque no faltará alguien que diga por ahí, ya salió el peine, ya van a pedir dinero, ahí están hablando. No vamos a pedir dinero, tranquilos. No vamos a pedir dinero. Pasémoslo ahora. Yo llegué en un momento en la pandemia delante de Dios y le dije, Señor, como dice aquella canción famosa, ¿verdad? No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. Casi así le dije al Señor, en otra forma, ¿verdad? Y le dije, Señor, tal vez no tengo dinero para ir y repartir a los pobres, ¿verdad? Irme a meter a un barranco, irme a meter al basurero y como lo que hablábamos de la maquinita de billetes, ¿verdad? Repartiendo a todos. Pero entonces me acordé de lo que dijeron aquellos apóstoles, y cierro mi Biblia acá. Y devuelvo esta Biblia también. Gracias. Y entonces me acordé de aquellos apóstoles que iban entrando al templo, y lo estudiábamos hace poco tiempo en el discipulado. Y ellos dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús, levántate y sé sano. Entonces, hoy que estamos hablando de tener más, ¿quién no quiere tener más dinero? Si yo les digo, ¿quién quiere tener más dinero? Amén, gloria a Dios, hasta los pies, ¿verdad? Aleluya. Y así como gritan en muchas iglesias, ¿verdad? Pero si les dijera hoy que Dios quiere que tengamos más de Él, más de su unción, más de su poder, más de sus dones, no lo vamos a menospreciar como lo menospreció Esaú, que dijo, ¿de qué me sirve la unción? ¿De qué me sirve la primogenitura? ¿De qué me sirven los dones si me estoy muriendo de hambre? No, primero que me den un plato de lentejas. Y cambió lo material, o lo espiritual, perdón, por lo material. Pero entonces hoy este llamado de multiplicación no es solo para lo material, porque dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Muchas veces se pone énfasis a lo material, ¿verdad? Y se piensa que lo material es lo principal. No, es la añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y entonces hoy Dios quiere multiplicar lo que tenemos. Y entonces dice, hay quien da y reparte. Y entonces yo en la pandemia dije, no tengo dinero ni nada que dar, pero algo tengo, dije yo. Y es que puedo hablar
de la palabra de Dios. Puedo compartir lo que hemos aprendido. Puedo compartir de lo que hemos recibido de parte de Dios. Y hay otro pasaje que habla, que dice que el que limita sus fuerzas en el día de trabajo, dice que se le quitan las fuerzas. Pero el que a pesar del cansancio sigue trabajando y se sigue esforzando, Dios le multiplica las fuerzas. Y entonces yo le decía al Señor, Señor, y hoy sí concluyo, yo quiero tener más, le decía yo. Yo quiero que tú me multipliques. Y por eso yo quiero dar de lo que tú has puesto. ¿Qué ha puesto Dios en tu vida hoy? Olvídate hoy del dinero. Olvídate hoy, ese es secundario. Esa es añadidura. Dios es el dueño del oro y la plata. Dice, el dinero va, el dinero viene. Dice en Proverbios, no pongas tus ojos en las riquezas porque le salen alas como ave y hoy están y luego desaparecen. Pero hoy quiero hablar de esos talentos que Dios ha puesto. Ay, no, mire, yo no tengo talentos. Bien, tal vez tienes el talento de hablar con los demás. Ese es un don, ese es un talento. Tal vez te ha dado una voz privilegiada. No importa cuál sea el talento que Dios te haya puesto. Hoy traigámoslo delante de Dios para que sea multiplicado. No lo enterremos, ministrémoslo, démoslo, impartámoslo, para que venga esa multiplicación de parte de Dios a nuestras vidas. Quiero que oremos para finalizar. Y papito, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás en medio de nosotros. Gracias porque tú has estado hablándonos, Señor. Tú quieres avivar nuestros corazones, avivar el fuego del don de Dios que ha sido puesto en nuestras vidas, para que demos y repartamos a los demás de lo que tú has puesto. Una sonrisa, una palabra, a veces solamente un saludo lleno de paz. Esos dones, esas imparticiones, como dijo el apóstol Pablo, espero ir pronto a vosotros e impartiros algún don espiritual que nosotros podamos disponer, Señor, hoy nuestras vidas para impartir de lo que tú nos has dado, no de nosotros, Señor, no de lo que no sirve, de lo que no edifica, de lo que no ayuda, sino de lo que tú has puesto en nuestras vidas. Como decía el apóstol Pablo, que menguemos nosotros y que tú crezcas en nosotros, que podamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, que seas tú el que fluya, el que se refleje, el que salga, Señor, a luz en nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada persona, bendice cada talento, Señor. Que esta semana seamos sorprendidos, Señor, de una forma sobrenatural. Estamos creyendo, Señor, que muchas respuestas por las cuales hemos estado pidiendo y clamando vienen caminando, vienen ahí asomándose. Ya las estamos viendo o estamos a punto de verlas cumplir, Señor. Y hoy lo recibimos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, cada vida, que podamos multiplicar esos talentos para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y así, en ese sentir, quiero que inclinen su rostro por un momento ahí en su lugar. Ustedes saben que todos los primeros domingos de cada mes hemos estado apartando para compartir la Santa Cena. Y es un momento muy especial porque el Señor dijo, todas las veces que comieres de este pan
y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces anunciamos el sacrificio de Dios, el sacrificio de Jesús por nosotros, que es una gran muestra de amor. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y luego anunciamos que Él viene nuevamente por nosotros. Anunciamos su venida. Pero también habla el apóstol Pablo y dice que cada uno examine su corazón, no para dejar de tomar la Santa Cena, porque muchas veces hemos creído, ya examiné mi corazón y veo que no estoy tan bien. En ese caso, nunca podríamos tomarla, porque siempre va a haber algo que nos impediría tomar la Santa Cena. Pero cuando habla el apóstol de examinar nuestro corazón, nos habla de reconocer delante de Él y decir, Señor, reconozco. Y aún como dijo David, líbrame de mis pecados que me son ocultos, porque a veces no estamos conscientes de todo lo que aún nos hace falta rendir delante de Dios. Pero este momento es una oportunidad como que fuera una amnistía, como que dijera, ¿se recuerdan en las amnistías? Por ejemplo, en los tiempos de la firma de la paz acá, la amnistía significaba decir, sí es cierto, fui guerrillero, secuestré personas y asesiné, pero me adhiero a la amnistía, es decir, adquiero el perdón y ya no puedo ser perseguido por eso, porque acepté el perdón, acepté la amnistía. Y eso quiere Dios en la Santa Cena, que nosotros nos acerquemos y aceptemos esa amnistía. Señor, reconocemos hoy delante de ti que te fallamos de hecho, por omisión, por pensamiento, por palabra, de muchas formas, pero hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tengas misericordia de nosotros. Hoy nos acercamos delante de ti con un corazón contrito, humillado, reconociendo que sin ti nada somos, nada podemos hacer, que te necesitamos, que no podemos estar lejos de ti, que no podemos aceptar un no, que nos digas, no podemos estar por nuestros errores, por nuestras áreas que nos hace falta vencer o rendir. Y queremos poner nuestras vidas delante de ti, Señor. Y hoy queremos tomar esta Santa Cena. Y quiero que ahí reciban en su lugar la copa y el pan. Dice que esta copa, dice Jesús, es el nuevo pacto en mi sangre, dice. Y miren lo que enseña la Biblia, que la noche que iba a ser entregado Jesús, dice, era su última noche con sus discípulos. Y ustedes ven que muchas veces se guarda lo mejor al final, ¿verdad? Dice, bueno, ahora vamos a cerrar con broche de oro. Y viene Jesús y dice, voy a cerrar con broche de oro mi ministerio en la tierra. Y lo hace estableciendo esta Santa Cena. Y dice que después de haber cenado, tomó el pan, que lo tenemos hoy acá en nuestras manos, y lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, dice, que por vosotros es entregado. Jesús dio su vida por nosotros, para que ahora nosotros no paguemos, sino que Él ya pagó el precio por nuestro pecado. Podemos participar del pan.